Sean bienvenidos nuevamente a nuestro video del día de hoy. Yo soy Klaus y les doy la bienvenida a Adli Pombi Crochet. En este video les voy a mostrar los puntos básicos del tejido a crochet, con los que también podremos tejer nuestros amigurumis. Además les mostraré los símbolos y las abreviaturas que se utilizan en los patrones para tejer. Así ustedes poco a poco irán ganando no solo experiencia tejiendo, sino también leyendo patrones. Y así podrán realizar cualquier cosa que quieran cuando encuentren un patrón escrito en internet y no encuentren un video que los pueda guiar. Entonces, comencemos con los puntos básicos de crochet. Lo primero que vamos a hacer va a ser tomar nuestro estambre o nuestra lana. Y para verificar que nuestro gancho es el adecuado, podemos hacer una prueba tomando el estambre y pasando nuestro gancho. Si notan, el estambre queda perfectamente dentro del piquito de mi gancho. Quiere decir que este gancho es el adecuado para esta lana. Si la lana es muy gruesa, digamos 2 o 3 veces esta, cuando queramos agarrarlo con nuestro gancho, va a quedar demasiado grande. Y esto puede pasarse. Van a abrir las hebras de nuestro estambre si es demasiado grueso para nuestro gancho. Entonces es importante hacer esta prueba del gancho, que quede espacio en la punta de nuestro gancho y que no se salga de su piquito. Si este se sale, lo que vamos a hacer es abrir las hebras del estambre y el trabajo no se va a ver muy bien al final. Entonces, para empezar, vamos con el punto más básico, que es la cadena. La cadena, en los patrones gráficos, en los de dibujo, se representa con un círculo. Y en los patrones escritos con una letra C o con la palabra CAD. Para hacerlo, vamos a hacer lo siguiente. Siempre al iniciar un tejido, hacemos un pequeño aro en nuestro dedo. Pasamos nuestro gancho por en medio de este arito que queda y jalamos la hebra que está por detrás. De esta forma, y apretamos un poquito, no mucho. La hebra que queda larga la podemos jalar para ajustar un poquito más, pero no tanto que nuestro gancho después no se pueda salir. Debemos tener cuidado de dejarlo un poco flojo. Y ahora sí comenzamos nuestra cadena. Yo enrollo de esta manera el estambre en mi mano para dar un poco de tensión y es más fácil después de estar tejiendo y tomando el hilo. Hay personas que lo enrollan varias veces en sus dedos o lo enrollan en el dedo medio. Eso depende de cada uno de nosotros, cómo nos sintamos más cómodos. Yo me siento más cómoda de esta forma, pues este dedo se mantiene relajado y no presiono tanto mi mano, lo que evita que me duela con el tiempo al estar tejiendo. Entonces voy a tomar mi hilo así. Y para comenzar, voy a pasar la punta de mi gancho por debajo del estambre. Lo jalo hacia abajo y me aseguro que el estambre ya quedó atorado en la puntita de mi gancho, pero sigue estando tenso y sujeto con mis dedos la parte de abajo para darle también tensión a y sea más fácil tejer. Ya que esté enganchado, lo pasamos por en medio del aro que ya teníamos y jalamos solo un poquito para que la siguiente cadena sea fácil de hacer. Vamos a repetirlo nuevamente. La punta de mi gancho lo paso por debajo del estambre, lo jalo hacia abajo y lo paso por en medio del arito que ya tenía armado en mi gancho. Y así se va formando el punto de cadena o las cadenas. Vamos a hacerlo nuevamente. Paso la punta de mi gancho por debajo del estambre. La punta mira hacia mí, lo jalo y lo paso por el aro que ya tenía en mi gancho y aflojo un poco para que sea más fácil hacer el siguiente punto. Una vez que nosotros tenemos práctica en esto, podemos hacerlos más rápido y de acuerdo al patrón que estemos tejiendo nos va a decir cuántas cadenas tenemos que hacer de inicio. Este normalmente es de inicio o para hacer decoraciones en nuestro tejido. Cuando hacemos la cadena se ve de esta manera: pequeñas trencitas y por detrás se ven estos pequeños palitos. Dependiendo del patrón nos va a decir
que tomemos una de las hebras de la trenza o la que queda como una línea punteada detrás, pero eso se va a mencionar en cada patrón. El siguiente punto básico que les quiero mostrar se llama el punto bajo y es el que normalmente se usa para hacer los amigurumis. Digamos que tengo ya una cadena sobre la que tengo que empezar a trabajar. El punto bajo lo vamos a trabajar así. Si empiezan con una cadena, se saltan esta primera cadena y cuentan a la segunda. 1, 2. Y tomamos la hebra de arriba. Paso mi gancho por debajo. Saco la hebra por adentro de la otra hebra. Engancho nuevamente. Jalo. Y lo paso por los dos aritos que ya tenía. Vamos a hacerlo nuevamente. Tengo una hebra en mi gancho, lo paso por una de las hebras de la cadenita, la superior, paso mi gancho por debajo de la hebra, la jalo y la paso por dentro de la cadena. Ahora tengo 2 puntos en mi gancho, nuevamente paso mi gancho debajo de la hebra, lo jalo y lo paso por debajo de mi estambre. Lo paso por debajo de mis 2 hebras. Nuevamente lo hacemos. Pasamos el gancho por la hebra de arriba de nuestra cadena, por debajo del estambre, lo enganchamos, lo pasamos por la cadena, nos quedan 2 puntos en mi gancho, nuevamente paso el gancho debajo del estambre y lo paso por los 2 puntos que ya tenía en mi gancho. Y así se ven los puntos bajos, pero ahora hay 2 tipos de puntos bajos. El que estoy haciendo ahora se llama punto bajo en V. Esto es porque cuando lo hago, voy a hacer uno más. Si lo notan, se forman como unas letras V. 2, 3, 4. Pero hay otra forma de hacer puntos bajos, que es el que se usa en los amigurumis. Esto se hace así. Pasamos nuestro gancho por la hebra superior de la cadena, pero en lugar de poner nuestro gancho por debajo, lo vamos a pasar por arriba de la hebra. De esta forma, engancho, lo paso por la cadena, me quedan 2 puntos en mi gancho y ahora sí lo paso por debajo de la hebra, la jalo y la paso por en medio de los 2 puntos. Vamos a hacerlo nuevamente. Paso mi gancho por la hebra superior de mi cadena, el gancho lo paso por arriba de la hebra, lo jalo y lo paso por en medio de la cadena, me quedan 2 puntos en el gancho, lo paso por debajo del estambre y lo jalo por en medio de los 2 puntos. Aquí se puede apreciar ya la diferencia de los 2 puntos, las B's y las X. Se ven claramente las X y este tipo de punto hace que se vean esos característicos cuadritos en los amigurumi. Se ve mucho más definido el punto, pero ya dependiendo del gusto de cada uno de nosotros, podemos usar el punto en B o el punto en X. El siguiente punto que vamos a ver, que también se utiliza en los amigurumis, es el punto medio alto y el punto alto. Para esto, si estamos trabajando sobre una cadena y nos pide hacer un punto alto, lo primero que hacemos es pasar nuestro gancho por debajo de la hebra. Esto se llama tomar lazada, pasar el gancho por debajo de la hebra, tomar lazada. Ahora, cuando es un punto alto, contamos hasta la tercera cadena. 1, 2, 3. Entonces en la tercera cadena voy a enganchar, voy a meter mi gancho, tomo lazada por debajo de la hebra, lo jalo por la cadena y vemos que nos quedan 3 puntos en el gancho.
El punto alto es hacer 2 cadenas en el mismo punto, lo que hace que suba mucho más rápido un punto o en un tejido. Ya que tenemos nuestros 3 puntos en el gancho, vamos a tomar nuevamente la lazada por debajo de la hebra y lo pasamos solo por 2. 1, 2 y nos quedan 2 puntos en nuestro gancho. Nuevamente tomamos la lazada por debajo del estambre y ahora lo pasamos por los otros 2 puntos restantes. Vamos a volver a hacerlo. Tomamos la lazada por debajo, buscamos nuestra siguiente cadena, meto mi gancho, tomo la lazada por debajo y lo saco por en medio de mi cadena. Ahora tenemos 3 puntos. Tomo nuevamente la lazada por debajo de mi estambre, lo jalo y lo paso por los 2 primeros puntos. 1, 2. Me quedan 2 puntos en el gancho. Nuevamente tomo la lazada por debajo del estambre, lo jalo y lo paso por los 2 puntos restantes. Vamos a hacerlo una vez más. Tomo la lazada por debajo de mi estambre, busco el siguiente punto en mi cadena, meto mi gancho, tomo nuevamente la lazada por debajo de mi estambre, lo jalo y lo saco por en medio de mi cadena. Me quedan 3 puntos en el gancho. Tomo nuevamente la lazada por debajo de mi estambre, lo jalo y lo saco por los 2 primeros puntos. 1, 2. Me quedan 2 puntos en el gancho. Nuevamente tomo la lazada por debajo del estambre, lo jalo y lo paso por en medio de mis 2 cadenas. Una vez que ustedes dominen esta técnica del punto alto, es una forma muy rápida de ganar altura en un tejido. Muchas de las prendas que se hacen en este punto por la rapidez con la que se hace y porque se utiliza menos material que con el punto bajo. El punto bajo lo usamos en los amigurumis porque no permite que se salga el relleno del muñeco. Pero este punto alto es ideal para muchas prendas de vestir o artículos de decoración. Ahora les mostraré el punto medio alto. Queda un poco más corto que el punto alto y se identifica con una letra T. Para hacerlo es prácticamente lo mismo que un punto alto. Vamos a tomar la lazada por debajo del estambre, meto mi gancho en el siguiente punto de mi cadena, tomo la lazada, lo saco por el medio de mi cadena, tomo nuevamente la lazada debajo del estambre, pero esta vez en lugar de pasarlo por 2 hebras, lo voy a pasar por las 3. 1, 2, 3. Y listo, queda corto. Este es un punto medio alto. Vamos a hacerlo nuevamente. Tomo la lazada, meto mi gancho en el siguiente punto de mi cadena, tomo la lazada, lo jalo por en medio de mi cadena, me quedan 3 puntos en el gancho, tomo nuevamente la lazada por debajo de mi estambre y lo jalo pasándolo por los 3 puntos. Una vez más, tomo la lazada, meto mi gancho por el siguiente punto de mi cadena, tomo la lazada por debajo del estambre, lo jalo y lo saco por en medio de mi cadena, tomo nuevamente la lazada por debajo, lo jalo y lo paso por los 3 puntos. Voy a hacer uno más para que se vea la diferencia con los puntos altos. Y como pueden ver es un poco más pequeñito. Este queda un poco más cerrado. Dependiendo de los patrones que hagamos nos van a indicar si se necesita un punto alto o un punto medio alto. El siguiente punto que les quiero mostrar, voy a cerrar este y voy a subir un poco, es normalmente utilizado para cerrar los trabajos. Voy a hacer unos cuantos puntos bajos aquí y en punto X, que es el más utilizado en los amigurumis. Y habrá veces que nos diga un punto deslizado. Un punto deslizado simplemente es meter mi gancho por el punto que siguen las cadenas,
En este caso va a ser por estas dos hebras, porque ya tengo unos puntos bajos debajo. Va a ser que tomen estas dos hebras. Voy a tomar lazada y lo voy a pasar también por el punto que ya tengo en mi gancho. Y este es un punto deslizado. Esto hace que la cadena quede al frente de mi tejido. Con los puntos bajos y los puntos altos la cadena queda arriba, como pueden ver. Pero un punto deslizado hace que la cadena quede al frente de nuestro tejido. Vamos a hacerlo nuevamente. Aquí se ve el pequeño huequito donde voy a meter mi gancho. Lo meto, tomo lazada, lo jalo y la hebra la paso también por el punto que estaba en mi gancho. Vamos a hacerlo nuevamente. Busco mi siguiente punto. Aquí está el siguiente hoyito. Aquí vemos que sale el gancho. Lo metemos, tomo lazada y lo paso también por el punto que estaba ya en mi gancho. Voy a hacer unos cuantos más para que noten la diferencia con el punto bajo. Pueden ver claramente que aquí la cadenita queda por enfrente del tejido, lo que es una buena decoración cuando estamos terminando algún tejido para darle un borde más bonito, porque con los puntos bajos o los puntos altos la cadena queda por arriba. Y estos son los puntos básicos que vamos a utilizar en el tejido. Conforme vayamos aprendiendo poco a poco a hacer más artículos, vamos a ir aprendiendo unos puntos más que nos van a ser de mucha utilidad. El siguiente punto básico que vamos a aprender y que es el más utilizado para iniciar un amigurumi es el anillo mágico. Este se representa también con un círculo, a veces atravesado por una línea, con las letras AM, MR de Magic Ring, o con la palabra completa anillo mágico. La forma de hacerlo es la siguiente. Voy a tomar mi hebra, el pedazo pequeño del lado izquierdo, o si eres zurda sería del lado derecho, y vamos a dar una vuelta a dos de nuestros dedos. Y queda de esta forma, formando un círculo con una X. Vamos a tomar con nuestra mano de apoyo esta X. Voy a tomar mi gancho, lo voy a pasar por en medio del aro y la hebra gruesa lo engancho por arriba, lo paso por el aro. Aquí acomodo ya mi estambre con mucho cuidado que no se deshaga el aro. Lo tomo nuevamente la X, que quede de este lado la hebra corta del lado izquierdo. Voy a pasar mi gancho por debajo de mi estambre, jalo a través del arito que ya tenía en mi gancho y así ya está un anillo mágico. Dependiendo del patrón nos va a pedir que hagamos cierto número de puntos bajos. Normalmente en el amigurumi se hacen 6 puntos bajos. Este punto no cuenta. Este es solo para sujetar nuestro arito mágico. Vamos a sujetar las dos hebras del arito con la que queda suelta y vamos a pasar nuestro gancho por adentro del anillo mágico y a la vez por debajo de nuestra hebra. Engancho, lo paso por en medio del arito mágico, de mi anillo mágico, y ahora tengo 2 puntos en mi gancho. Nuevamente paso mi gancho por debajo del estambre y lo jalo pasándolo por en medio de las 2 hebras que estaban en mi gancho. Y queda nuevamente una. Vamos a repetirlo nuevamente. Paso mi gancho por adentro del anillo mágico y por debajo de la lana o de mi estambre. Lo engancho y lo saco por en medio del anillo mágico. Me quedan 2 aros en mi gancho. Paso nuevamente por debajo del estambre, lo jalo y lo paso por debajo y lo paso por en medio de los 2 aritos y me queda un punto en mi gancho. Vamos a hacerlo un poco más rápido.
paso por dentro de mi anillo mágico y por debajo del estambre. Engancho el estambre, lo saco por en medio del anillo mágico. Me quedan 2 puntos o 2 aritos en mi gancho. Paso nuevamente mi gancho debajo del estambre, lo jalo y lo paso dentro de los 2 aros que estaban en mi gancho. Aquí claramente podemos contar cuántas cadenas o cuántos puntos bajos ya tenemos. 1, 2, 3. Vamos a hacer un anillo mágico de 6. Aquí ya tengo 3. Vamos a hacer uno más. 4, 5 y 6. Vamos a contarlos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora, está muy abierto y esto no podría usarse para hacer un círculo, ¿verdad? Para eso nos sirve este pequeño hilo que dejamos aquí, esta pequeña hebra. Voy a jalar un poquito aquí para que no se me deshaga. Voy a quitar mi gancho. Ahora voy a tomar con mi mano derecha mis puntos y voy a jalar suavemente la hebra que quedó suelta. Muy suavemente. Hasta ajustar el anillo hasta donde yo lo quiero. Sí, tengamos cuidado de no apretar demasiado porque se van a fruncir los puntos y el acabado final de nuestro amigurumi no se va a ver muy bien. Una vez que hemos ajustado lo suficiente para que no se vea el punto de en medio, vuelvo a poner mi gancho, jalo la hebra larga para ajustarlo. Ahora que ya tengo mi gancho aquí, voy a buscar la primera cadena, que sería esta, y voy a pasar mi gancho por las 2 hebras que forman la cadena. Voy a enganchar mi estambre, lo jalo y lo paso por la cadena y también por el punto que ya tenía en mi gancho. Y así ya queda formado el aro con un anillo mágico. De aquí ya podemos comenzar a tejer de acuerdo con el patrón que nos diga nuestro amigurumi o el trabajo que estemos haciendo. Una vez que ustedes ya están acostumbrados a hacer anillos mágicos, incluso los pueden hacer en un dedo. Voy a hacer rápidamente un anillo mágico con 6 puntos bajos. Recordemos que el punto X es primero por arriba, por abajo. Nuevamente metemos lazada por arriba, lazada por abajo. Nuevamente lazada por arriba, lazada por abajo, lazada por arriba, lazada por abajo. Ok, lazada por arriba, lazada por abajo, lazada por arriba, lazada por abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Justo para comenzar a trabajar un amigurumi. Espero que les haya sido de ayuda la explicación de cómo se hacen los puntos básicos a crochet y además los símbolos que se utilizan para describirlos en los patrones. Los esperamos en el próximo video donde les enseñaré la forma básica para hacer un amigurumi, la esfera. Nos vemos en el siguiente video de Adli y Pombi Crochet. Es para ti.